El día de hoy hablaremos de la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Cuando comemos, la glucosa llega a las células. Estas moléculas de glucosa en la célula no van a utilizar entrada la capacidad de guardar y almacenarlas en forma de nuevo compuesto llamado glucógeno. En que las células tienen esta capacidad de guardarse, la glucosa, además en forma de glucógeno, es principalmente de nuestro hígado, de los hepatocitos y las demás de nuestro músculo esquelético, los miocitos. ¿Y con qué finalidad harán esto de guardarse la glucosa? Por ejemplo, no comemos o necesitamos más energía de la que nos estamos proporcionando. La célula puede tener la capacidad de poder ir a unos almacenes y obtener glucosa. Y en estas células hepáticas y musculares, ¿en qué zona se va a formar y guardar el grupo? Pues el glucógeno se va a compactar en lo que se conoce como glándulos de glucógeno. ¿En dónde está localizada la glucogenólisis? Está localizada en el citoplasma para llegar a la ocasión y de ahí extraer la glucosa. Eso sí, es la glucogenólisis, se da el proceso de degradar el glucógeno para obtener glucosa. Ocurre principalmente en hígado y músculos. Su función: en el hígado la función principal es la regulación de glucemia, siendo la glucemia esos niveles de glucosa en sangre que deben ser mantenidos entre unos límites bastante estrechos. Músculos es para obtener glucosa que vaya a entrar en glucólisis para obtener energía. ¿Por qué es importante la ramificación? Ahora quiero mencionar acerca de la ramificación, ya que es la que estaremos nombrando en la siguiente explicación. La molécula de glucógeno tiene ramificaciones porque llegando al momento podremos empezar a cortar desde más puntos distintos a la vez y podemos obtener más glucosa y más rápido este punto, uno por cual la célula no guarda las moléculas de glucosa como tal, sino que las tiene que juntar formando un nuevo compuesto llamado glucógeno. Las enzimas. Ahora bien, hablaremos de las enzimas. Tenemos la enzima glucógeno fosforilasa, que es una enzima que fosforiliza en el enlace alfa 1,4 y ese enlace alfa 1,4 va a producir esa glucosa para que esa glucosa sea 1-fosfato. Esto ocurre como si fuera una hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? La molécula de la célula es muy inteligente. Tiene dos formas de cortar un enlace glucosídico, una usando una molécula de agua o usando una molécula de ácido fosfórico. El proceso de romper utilizando agua se conocerá como hidrólisis y el proceso de romper utilizando una molécula de ácido fosfórico se conoce como fosforílisis. La hidrólisis será el proceso que veremos en la digestión. Fosforílisis será el proceso que hemos de encontrar en la glucogenólisis o movilización de los depósitos intracelulares. Vamos a explicar con ramas de glucógeno de distintos colores, poniendo una rama que se va con otra rama. Esta será con cada color y vamos a empezar con la primera. Tenemos la glucogenofosforilasa y es una acción similar a la de la hidrólisis, que en vez de añadir agua, añade un grupo de fosfato inorgánico molecular fosfato inorgánico y actúa en esos enlaces y se obtiene de moléculas de glucosa y fosfato. Llegamos a un punto en donde ya no actúa al glucógeno fosforilasa, sino que el resto de las ramas tiene que seguir siendo movilizada y eso lo puede realizar la enzima desramificante. La enzima desramificante tiene una primera acción transglucosidasa, y se llama así porque se transfiere o actúa en los residuos en los últimos 4 y la cadena va transfiriendo a esos 3 al extremo de la cadena. Esto realiza la movilización de estos últimos residuos de la rama más cercana y es transferida a esta rama y queda en la última. Después actúan de esta enzima desramificante con su otra acción y la enzima desramificante ahora será enzima desramificante acción glucosidasa.
Enzima ramificante acción glucosidasa. Esta realiza una hidrólisis añadiendo una molécula de agua. Se produce la ruptura del último residuo que estaba en la rama de residuos de glucosa. Estos han sido añadidos por enzimas ramificantes a ese extremo. La glucosa libre puede ser fosfolipada por la exocrina o la glucoquinasa del hígado. La glucosa 1-fosfato, que se transforma en glucosa de fosfato, es producto final. Esto lo veremos por la acción de una fosfoglucomutasa. Se realiza un transporte y un cambio de grupo funcional, como el fosfato, que pasa de estar en el carbono 1 hasta en el carbono 6. Entonces sería glucosa 1-fosfato y glucosa 6-fosfato. Y de ahí ya puede pasar a la glucólisis. Y la enzima glucosa 6-fosfato de la célula hepática actúa sobre el carbono 6 aportando una molécula de agua, produciendo hidrólisis, ya que la glucosa 6-fosfato ya no puede salir de la célula y la membrana celular es impermeable a esta molécula, de donde se encuentra en la glucosa libre. Sí puede salir de la célula según ya la falta y controlar la glucemia en esa posición que se encuentra. ¿Por qué es importante la glucogenólisis en la nutrición? Esto se ve reflejado en la alimentación, los hidratos de carbono, que estos van a través de los alimentos y están desde los más complejos, como los polisacáridos, o hidratos de carbono más simples, como los disacáridos. El almidón, que contiene los vegetales, como puede ser una papa hervida, o el glucógeno de un filete de carne, serán degradados y serán significados utilizando, como hemos visto, en la molécula de agua hasta formar glucosa. Los distintos disacáridos de la alimentación, como por ejemplo la maltosa que tiene la cerveza, la lactosa de la leche o la sacarosa del azúcar de la miel, también mediante el proceso de la hidrólisis serán degradados hasta la glucosa. Además de que la glucogenólisis cubre las necesidades corporales de la glucosa y esta puede dar en la alimentación una constante glucosa como fuente de energía para el sistema nervioso. Bueno, pues la clase de bioquímica me pareció muy interesante, aunque sí era muy compleja por todos los temas que tenía, pero creo que ahí te das cuenta que no solo es con lo que te da el profesor, sino que tú también tienes que estar investigando, tienes que estar leyendo, y aunque a veces sí es complicado porque pues tienes más tareas o a veces no te alcanza el tiempo porque sí es bastante información. A mí me gustaron mucho todos los temas, creo que aprendí bastante. No imaginé que la clase fuera a tener todo ese tipo de temas, pero algunos sí los había escuchado. Sin embargo, ya después el descubrir todas las rutas metabólicas, que el profesor cada día nos hablara de una nueva, sí me quedaba muy sorprendida. Y creo que el profe es muy dinámico al hacer sus presentaciones. Y, y también me gustaron mucho los ejercicios que nos dejaba sobre matemáticas aplicadas en el conteo de aminoácidos, etcétera. Era algo que también me llama mucho la atención. Y pues en lo personal creo que aprendí bastante, pero sí siento que aún me falta más porque sí es muchísima información.